Ingresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Noches o días. Hoy tenemos un capítulo nuevo en la frecuencia y tenemos a un gran invitado. Es viernes 13. Adrián, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola Nash, muy bien, muchas gracias. Acá con muchas expectativas de lo que podamos hablar y con muchas ganas de compartir estos temas que la verdad me gustan tanto. Excelente, amigo. Oye, me da mucho gusto de tenerte aquí en la frecuencia. Tenemos el gusto ahorita de conocernos, de platicar. Y ahorita la comunidad de FN pues va a saber un poco más de ti. Amigo, atrás de cámaras me estabas contando que ya tienes bastante tiempo creando contenido de terror. Para los que están conociéndote por primera vez, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de contenido? Más o menos este proyecto, pues que es Viernes 13, nació hace 8 o 7 años, con como una historia detrás que es muy interesante, que ya pues iremos hablando al respecto, pero sí más o menos 7 años en el que nace un podcast, de ahí se desarrolla ya el contenido para redes y vuelve a convertirse hace más o menos un año en un podcast donde hablamos sobre terror. O sea, ¿empezaste como terror desde el inicio? O sea, ¿desde el inicio Sí, empezaste? ¿Y sí, sí. por qué te empezó a gustar? O sea, ¿por qué te metiste al terror y no a la comedia o a viajes? ¿Por qué el terror como tal? Bueno, es interesante y todo nace porque yo desde muy pequeño crecí en una funeraria. Yo vivía es, literalmente en la funeraria. Mi abuela, desde que se separó de mi abuelo hace muchísimos años, empezó a hacer como su carrera independiente, como creando estos espacios de funeraria en un pueblo en el que no habían muchas, en realidad había como una. Así que ella empezó a meterse como en este mundo con un novio que tuvo, estableció su funeraria. En este momento es una de las principales del pueblo de donde yo soy. Soy de un pueblo pues más o menos mediano. Y claro, llegó un momento en el que mi papá se fue para Estados Unidos y mi mamá y yo construimos pues un apartamento en esa funeraria, justamente en el segundo piso. Entonces, más o menos, yo tenía que unos 8 o 9 años cuando llegamos a vivir a este lugar y de allí se empiezan a despertar como curiosidades porque siempre ha habido como un estigma detrás de lo que son las funerarias. Ok. A ver, amigo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ok. O, bueno, en ese momento A ver, yo escuchaba espérate. un ¿Me escuchas? ¿Me podcast. escuchas? ¿Me escuchas? ¿Se Sí, trabó? sí, Te trabaste. A ver, hola. te trabaste. No sé por qué. A ver. A ver. Según ya. No sé por qué te quedaste como trabado y ya luego te fluiste. Pero todo se fue como muy rápido. A ver, te quedaste en la parte de que la funeraria de tu abuelita es como Importante. la más importante de donde vives. Ok, entonces nosotros llegamos a construir un apartamento en el segundo piso de esa funeraria después de que mi papá se fue para Estados Unidos. Y yo empecé a vivir ahí y claro, pues todo el estigma de lo que hay detrás de una funeraria me empezó a llamar mucho la atención porque pues literalmente en el primer piso quedaba la morgue. Yo estudiaba donde estaban los cofres fúnebres, entonces le empecé a perder también como el miedo a lo que había detrás de eso. Igual desde muy chiquito había tenido acercamientos, pero no tanto como vivir en el espacio. Y, y nada, pues me empezó a gustar, el cine de terror me ha gustado mucho. Yo escuchaba acá, no sé si lo has escuchado en algún momento, un programa de radio que se llama La Mega, que tenía una sección, creo que todavía la tiene, que se llama El Cartel de la Mega, donde hablan de terror. Y esas eran mis noches en la madrugada escuchando el cartel. Y llega un momento en el que quiero hacer contenido. Yo veía un podcast o un canal de YouTube más bien que se llama Mundo Creepy y me gustaban mucho las historias que se contaban allí, entonces dije, pues a mí me gusta esto, yo siempre he trabajado pues en la parte audiovisual, entonces dije, ¿por qué no darle la oportunidad a algo que mezcle dos cosas que me gustan, el contenido y los temas de terror paranormales y lo que conozco y las historias que conozco? Entonces de ahí como que todo se mezcla y sale Viernes 13. El nombre es justamente porque una de mis películas favoritas es Viernes 13. Y nada, pues
ahí ya empecé a hacer el contenido y ya aquí estamos. O sea, todo empezó por esa parte, ¿no? Y me cuentas que no habías vivido en ese espacio pero desde antes de vivir ahí te había pasado algo paranormal antes de que pasaras ahí o cuando te pasaste a Cua- vivir ahí cerca o ¿tú viviste donde estaba la funeraria como tal? O sea, en el mismo edificio, por decir, la misma casa. Sí, ¿Antes de eso te pasó nosotros, algo? No. antes yo estaba muy pequeño, en realidad demasiado pequeño y no había tenido como algún encuentro directo con eso. Sin embargo, en mi familia sí han pasado muchas cosas. Entonces sí tengo como también un detrás de todo eso de que me contaban muchas historias. Mi mamá sí, cuando yo estaba muy pequeño, yo no lo recuerdo, pero nosotros vivimos en una de las funerarias de mi abuela, o sea, como en una casa antes de la casa a la que vimos después. Mi mamá decía que esa casa daba mucho miedo porque era vieja, estaba llena de cofres por todas partes, o sea, no había una bodega, entonces tú pasabas por el pasillo y eran cofres lado a lado. Y ella decía que pues a ella la asustaron un par de veces en ese lugar, pues escuchaba cosas, sentía cosas, en algún momento vio algo y pues no aguantó y se devolvió a vivir con mi abuela, pues con la mamá de ella. La dueña de la funeraria es la mamá de mi papá. Entonces, pues esas cositas como que pasaron alrededor de, pues mientras yo iba creciendo. Pero no, pues a mí directamente no me pasó algo como paranormal. Yo creo que por eso también crecía como la incertidumbre o como ese deseo también de explorar mucho eso, porque no había sido como asustado. Siempre como que estuve buscando, aunque soy muy nervioso, que eso es muy curioso, siempre estuve buscando indirectamente que algo pasara cuando era más pequeño. Pero pues lamentablemente o afortunadamente no me llegó a suceder algo antes de llegar a la funeraria. Ok. Cuando tú te pasas a vivir a la funeraria como tal, son dos preguntas. ¿Por qué se pasan a vivir ahí? Y la segunda es, ¿tú tenías conciencia de lo que era una funeraria? O sea, ¿no te dio miedo en ese momento? No sé qué edad tenías, pero si tú tenías la conciencia como tal de decir, ok, voy a vivir en una funeraria, ¿me da miedo o Eh, puede pasar esto? O sea, esas eran mis dos preguntas. Bueno, nosotros pasamos a vivir allá más o menos cuando yo tenía 7 u 8 años. Estaba muy pequeño. Llegamos allí porque mi papá se fue para Estados Unidos pues a trabajar y resulta que la idea pues de que se haya ido era para construir un apartamento. Justamente mi abuela pues es que la casa es muy grande y había un espacio sobre como el garaje de la funeraria. Y allí mi abuela le vende a mi papá ese espacio para que nosotros construyamos pues el apartamento. Eh, Sin embargo, pues lo único que nos dividía de la casa de ella y de todo el resto de la funeraria era una puerta. O sea, no era como que estuviera independiente, sino que todo pues como que estaba junto igual allí. Entonces llegamos allá. Yo, pues, como te digo, siempre tuve curiosidad, sin embargo, era un ambiente, entre comillas, normal para mí. No había estado directamente allí, no había vivido allí ni nada, pero normalmente era como, vamos a visitar a tu abuela a la funeraria, entonces desde chiquito era como medio normal. Lo Cuando normalizaste, ¿no? llegamos, ajá, cuando llegamos ya, pues, fue un choque un poco más grande, porque claro, cuando yo llegaba a la casa de mi abuela, yo no iba directamente a los cofres, yo iba a ver a mi abuela no estaba relacionado con, por ejemplo, la sala de velación, llegar a que había gente llorando, que íbamos a entrar, porque la puerta para ingresar a la casa era la misma para las dos casas. Y justamente ahí se hacía gente cuando habían velaciones o velorios. Entonces, claro, fue impactante al momento de empezar a ver ese tipo de cosas ya con más frecuencia, pues, que había mucha gente llorando, que los cofres pasando de un lado a otro. No te puedo decir con certeza tuve o no miedo, pero sí recuerdo que fue impactante el empezar a darme cuenta pues de lo que la muerte, lo que envuelve a la muerte directamente. Ok. ¿Y tus papás qué decían el estar viviendo ahí en ese lugar? ¿No les causaba como algún tipo de miedo? A mi mamá sí. Mi papá, como mi abuela desde muy joven tuvo esta funeraria y estuvo involucrada en eso, él fue tanatólogo, él hizo autopsias en algún momento cuando era joven.
Claro, como mi abuela empezó a tener esta funeraria no como, digamos, una persona que tenía mucho dinero y compró una funeraria, ella empezó desde joven también ella misma a arreglar cuerpos. Entonces ella le enseñó a mi papá, le enseñó a mis tíos. Entonces mi papá ya tenía un acercamiento a lo que significaba pues trabajar o vivir en una funeraria y todo el negocio que hay alrededor de esto. Mi mamá, como te dije al principio, la primera vez que ella vivió en una funeraria no le gustó la experiencia. Le dio mucho miedo y decía que no se sentía cómoda. Y cuando llegó a vivir nuevamente a la funeraria, para ella sí fue, primero mi papá no estaba, así que solo vivía conmigo. O sea, nosotros llegamos juntos a ese apartamento mientras él volvía. Y pues, aunque mi abuela estaba ahí al lado, pues era ya un espacio en el que estábamos solos. Ella estaba sola, yo tenía mi cuarto aparte. Entonces para ella sí fue como impactante el tener que acoplarse nuevamente. A ella la asustaron varias veces. Es más, a día de hoy hay como un medio spoiler. Nosotros, pues mi abuelita ya ha soltado un poco la administración de la funeraria y mi papá es el administrador de ese lugar. Entonces, mi mamá ya tiene como un negocio extra allí. Ella hace toda la parte de arreglos florales, fúnebres. Entonces, ella se la pasa mucho en ese espacio y la han asustado un par de veces, escucha cosas, siente cosas, la han tocado. Pero pues no sé, es raro porque uno normaliza mucho todo eso. O sea, ya es como, bueno, Es lo me de hoy, asustaron. ¿no? Sí. Oye, eh, en cuestión de lo que me estás contando, me quiero adelantar un poquito. Porque tú me estás diciendo detrás de cámaras que tú te dedicas a la parte de que manejas las marcas, ¿no? ¿Cómo es que Ujú. no te dedicaste tú como tu papá, como tu abuela? ¿Por qué no te fuiste por ese rumbo? O sea, me entra esa curiosidad. Como te dije hace ratico, yo soy muy nervioso. Entonces, a mí siempre mis amigos, la gente que conoce Cobo, se ríe mucho porque yo les digo, a mí me asustan muchas cosas. Y es, es curioso porque yo hablo de terror, me gusta ver películas de terror, me gusta leer sobre terror. Yo tenía una obsesión de adolescente con los creepypastas. O sea, yo me leí todos los creepypastas que hay en internet, eh, pero me asustan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo nunca, bueno, un par de veces nada más, pero no tuve mucho contacto con los cuerpos porque me daba mucha impresión. Aunque también me gusta el gore, o sea, es raro. No, Me sí. gusta cuando lo veo en cine, pero no me gusta como saber que es real. Entonces, claro, mi papá sí de alguna manera siempre era como, ve, ¿por qué no vas a ver un cuerpo? ¿No te interesa ir a ver una autopsia? Y la verdad es que no. En un par de ocasiones sí por llevarle cosas a mi papá que necesitaba o que le acercara mientras estaban trabajando, sí vi cuerpos, pero no es como que quisiera tener contacto con ellos. O sea, nunca me ha llamado mucho la atención el tener que trabajar en eso. Además, es que siento, porque también he vivido eso, que es un ambiente muy pesado. Por ejemplo, yo ayudaba a veces a mi papá a mostrar cofres para las personas, pues que iban a escoger uno para la persona fallecida. Y es muy impactante porque tú estás ahí como mostrando y que escojan algo y la gente es llorando, pues atacada porque, claro, acaban de perder a un familiar. Entonces son emociones también muy fuertes que se manejan ahí y la verdad es que no es como que yo hubiera dicho, ah, sí, me gusta mucho dedicarme a esto. Prefiero hablar de esto más no dedicarme a eso. No, está muy fuerte. O sea, la verdad que mis respetos para los que hacen ese tipo de trabajos. La verdad que creo que naces para hacer eso. De hecho, hay una teoría que dicen que los que son cirujanos los que son cirujanos y pueden hacerse un trasplante, hacer algún tipo de operación, tienen, son propensos a ser, ¿cómo se puede decir? Desvividores seriales, Sí, 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 porque tienen esa parte de poderlo hacer, pero lo saben enfocar hacia algo bueno. Y eso siempre me ha sí. llamado mucho la atención y digo, qué loco, ¿no? O sea, esta persona que lo hace podría hacerlo sin ganar dinero y hacer un mal, pero no, o sea, Ujú, lo está ejerciendo para hacer un bien, ¿no? Eso me revienta la sí. cabeza de repente y digo, qué loco, ¿no? O sea, algo puede detonar y todo cambia, ¿no? En algún Ujú, mundo sí. paralelo, en alguna otra dimensión, no es un médico, ¿no? Desarrolló sus habilidades en otras cosas. Sí, amigo, me dices que te pasas a vivir ahí y en ese momento que te pasas a vivir en esa parte, ¿te empiezan a suceder cosas? ¿Qué es lo primero que te llega a suceder? A mí,
va a ser un poquito decepcionante, pero a mí directamente no me pasaron muchas cosas, un par. Ok. Eh, yo no sé por qué, siempre ha sido curioso, pero yo siempre he sentido que hay algo como que protege lo que yo he sido alrededor de eso. Yo he investigado, digamos que haciendo cosas como, no sé, registros akásicos, intentos de regresiones, todo ese tipo de cosas extrañas que uno hace para saber de pronto qué ha pasado en sus vidas anteriores y todo eso. Y es curioso porque todo siempre ha convergido en que yo hacía como prácticas em, no oscuras, pero sí como relacionadas y que a partir de eso, pues, o- yo estaba muy pequeño, eso fue, yo creo que no habían pasado 2 años de que yo hubiera llegado a esa funeraria. Y es que justamente mi cuarto quedaba a la entrada de la casa y había una ventana gigante que daba al pasillo. Yo me acosté a dormir normal una de las noches, la ventana no tenía cortina, estaba así normal, tal cual. Y yo nunca había tenido problemas para dormir ahí, o sea, como que lo que te decía, se normalizó tanto que al final era como, pues es mi casa, si no lo normalizo, pues no voy a vivir bien. Y yo tenía así como 9, 10 años, me acosté a dormir y me dio un parálisis del sueño. Yo recuerdo muy bien, porque fue demasiado vivo, que yo estaba acostado y miré como de reojo hacia la puerta y vi al muy famoso hombre del sombrero que pasó por la ventana. Un sujeto con gabardina negra, más como una silueta, no podía ver más allá de eso, y un sombrero que se fue caminando por toda la ventana. Claro, yo estaba muy pequeño y empecé a intentar gritar, pero con parálisis del sueño, pues no podía moverme, no podía hacer nada al respecto. El hombre paraba como en la puerta, entraba normal y se hacía a los pies de mi cama y se quedaba mirándome por un tiempo hasta que yo podía como reaccionar, gritar y ya. Eso me pasó 3 noches seguidas. Eh, las 3 noches, la primera y la segunda noche fueron exactamente iguales, pero la tercera algo cambió. Y es que justamente este ser extraño se paró a los pies de la cama. Dentro de mí yo decía, bueno, va a terminar, ya voy a despertar y ya está. Pero entonces empecé a sentir muy bien cómo se subía a la cama. Empecé a ver cómo empezaba a subirse y sentía el peso, cómo se iba acercando hasta que se quedó como frente a mi cara. Y recuerdo ver dos como luces rojas donde debería estar sus ojos, que me miraron así como fijamente hasta que pude despertar. Desde ahí nunca más lo volví a ver, pero pues el pánico, yo siento que ha sido constante. Porque de verdad es que es un miedo que nunca he podido como describir y de alguna manera me obsesioné con él. Entonces empecé más grande, porque claro, a esa edad el miedo, pues yo solo no quería volverlo a ver, pero poco más grande empecé a leer al respecto, a buscar información. Yo estudié escritura de guión y cine en algún momento y justamente desarrollé un cortometraje alrededor de este sujeto extraño, pero siempre he sentido como miedo de que en algún momento vuelva a aparecer. Ese ha sido como mi encuentro más grande allí en la funeraria y que puede que esté relacionado con el haber estado en ese lugar, pero no sé qué pasó, no sé por qué no volvió. Siempre me da como mucha curiosidad eso. ¿Y tus padres que han vivido ahí? Ellos sí han vivido muchas cosas. Mi papá de joven. Ay, espera, ¿me puedes dar 5 segundos? Yo conecto el computador. Qué No, pena date, date, contigo. date.
Listo, perdón, no recordaba. Se sabía que sabía que me faltaba algo que no había hecho, No pero te ya. preocupes. Bueno, ellos sí han vivido muchas cosas. Mi papá, como te conté, pues desde muy joven también estuvo en la funeraria. Una de las cosas que más lo marcó a él es que cuando él, yo no sé cuántos años tendría, yo le pongo, no sé, 17 años tal vez, él estaba en esa funeraria donde llegó a vivir mi mamá que te dije que era muy fea, que era muy vieja, que tenía los cofres por todas partes y todo eso. Y ellos tenían un pastor alemán. A mi abuelo siempre le gustó pues tener y les había regalado uno a ellos, que mi abuela ya estaba separada. Y resulta que en el patio de esa casa tenían un cuarto frío, pero no era para cuerpos, sino para flores, porque mi abuela siempre ha hecho pues también floristería alrededor de la funeraria. Ya ha hecho todo lo que se puede hacer en la funeraria. Y en el cuarto frío, justamente en ese entonces, encontraron un cuerpo, un no identificado, y como el pueblo era tan pequeño y no había como una morgue decente o cosas para almacenar los cadáveres, la policía o la fiscalía, no recuerdo muy bien, le pidió a mi abuela que si podían guardar el cuerpo del no identificado allí. No me acuerdo si era un hombre o era una mujer, pero era un cuerpo no identificado. Ellos guardaron el cuerpo en el cuarto frío, claro, para que no se, pues la descomposición no fuera tan rápida. Y normal, pues para ellos era un suceso normal. Ellos estaban ahí justamente como es, viendo una película con sus hermanos, estaban ahí, mi abuela no estaba, no había nadie más, y estaban con el perro. Y para entender eso, pues en la puerta era como una puerta de madera y se cerraba con un palo, se le atravesaba un palo normal. El perro estaba adentro, ellos estaban allí. Cuando dice mi papá que empezaron a escuchar golpes en la puerta del cuarto frío, golpeaban y golpeaban y golpeaban la puerta. Claro, ellos primero dijeron, ah, el perro está golpeando. Cuando voltearon a ver, el perro estaba ahí con ellos. Dice que escucharon primero el golpe allí y después empezaron a escuchar el golpe en la puerta de madera, como si la golpearan, pa, 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 pa. Y el perro empezó a ladrar, desesperado, 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 desesperado hacia la puerta. Y mi papá dijo pues que ninguno se atrevió a abrir esa puerta y ver qué era lo que estaba pasando, porque para ellos la respuesta era obvia, pues lo que estaba haciendo ese ruido era lo que estaba en el cuarto frío. Y nada, simplemente salieron corriendo, se quedaron en el cuarto de mi abuela y no salieron de allí hasta que ella llegó. Mi abuela siempre ha sido, ella siempre ha dicho que a ella la protege la Virgen y que a ella no le va a pasar nada, entonces para ella siempre es como, pues si era eso, no pasa nada. Y ya esa fue una de las situaciones de mi papá. Mi mamá, cuando nosotros llegamos a vivir a la nueva funeraria, yo tengo una hermana, ella acababa, pues tenía como 3 añitos, ya vivíamos allí normal. Y justamente, que te decía, mi abuela vivía ahí pegada, una puerta nos separaba. Entonces mi hermanita siempre se iba todas las noches a despedirse de mi abuela, a darle las buenas noches y no sé qué. Pero cuando ella iba hacia el cuarto de mi abuela, pasaba por toda la casa a oscuras de mi abuela, porque pues estaban todas las luces apagadas y la niña pues muy chiquita para tener miedo a andar en lo oscuro. Mi mamá dice que ella estaba con la niña como que le abrió la puerta para que fuera donde mi abuela y vio claramente cómo pasaba algo, alguien hacia la sala. Y vio como la puerta de la sala eran unas cortinas. Vio como las cortinas se movieron, como si alguien las hubiera atravesado. En ese momento mi hermanita salió corriendo hacia donde mi abuela. Claro, mi mamá no fue capaz, empezó a gritarle que se devolviera, y la niña pues no se devolvía. Y claro, de los gritos, mi abuela salió, le dijo como, ¿qué pasó? Y mi mamá, no, vi algo, o sea, pasó algo hacia la sala, se movió, y mi abuela le dijo, no, eso es el viento, y se asomó. Le dijo, sí, eso es el viento, está abierto el balcón. Pero mi mamá dice que ella se quedó con una sensación muy fea de que de verdad había visto como algo había pasado, que ella lo vio claramente. Mi mamá se autoconvenció de que eso había sido el viento, que lo había visto, pero al otro día mi abuela, ya de día, le dijo, yo sí te quiero decir que la puerta estaba cerrada, pues la puerta del balcón estaba cerrada y no había corriente de aire, entonces mi abuela dijo, no sé qué pasó, pero algo sí pasó. Y otra historia muy impactante es de mi abuela. Resulta que en esa misma casa
una noche, si no estoy mal, mi abuela duerme literalmente sobre la morgue, donde hacen todo el arreglo de los cuerpos. Su cuarto queda literalmente encima. Tanto así que ella tiene, por ahí pasa el tubo de, el que saca como los gases, pasa por el cuarto de mi abuela, y ella a veces escucha como el tanatólogo habla con los cuerpos, porque él les habla. Él dice que les habla porque eso ayuda a que se relajen, a hacer mejor su trabajo, a que le colaboren. Entonces ella dice que ella escucha como él a veces les habla. Pero bueno, era un día, pues estábamos como en verano, entonces no había mucha lluvia. Y de la nada mi abuela llamó a mi papá. Le dijo como, ve, puedes venir al cuarto que pasó algo. Y mi papá, bueno, se fue a ver. Contexto antes de todo esto, había el ejército encontrado el cuerpo, creo que era de un soldado, que se había muerto ahogado y estaba pues muy descompuesto. Yo recuerdo mucho ese momento porque ese cuerpo lo llevaron allá y olía, o sea, hasta fuera de la casa olía. Cuando uno pasaba por la funeraria, pues el cuerpo, los cuerpos cuando están en agua se descomponen muy rápido, se pudren muy rápido, entonces estaba pues así horrible. Y mi abuela llamó a mi papá fue al cuarto y ya le dijo, yo estaba acostada y sentí algo a los pies de la cama, como si algo se hubiera sentado. Cuando se paró a ver, había un charco de agua en la orilla de la cama, bien como si alguien se hubiera sentado mojado en ese lugar. Mi abuela siempre, como te dije, ha sido muy escéptica. Pues ella dice como todo tiene una razón. Mi papá se subió a revisar el techo para ver si habían goteras, si un tubo se había soltado o algo, estaba suelto, no sé. Pero no había nada y no había llovido, o sea, no había forma de que eso se hubiera llenado de agua justamente en ese espacio a los pies de la cama de mi abuela. Mi abuela simplemente le hizo una misa, le mandó hacer una misa al cuerpo y ya no la volvieron a molestar. Qué fuerte, oye, qué fuerte, qué fuerte. O sea, me gusta mucho la historia porque es como las películas, ¿sabes? Que siempre como que hay un charco de agua. Ujú. Tú que te has preparado en este ambiente de lo paranormal, que te gusta leer, que te gusta estar siempre aprendiendo, ¿tú qué crees que quería hacer ese soldado? ¿Por qué se le apareció a tu abuela? ¿Qué crees? ¿Qué tipo de señal buscaba? ¿Qué quería? ¿Qué crees tú que haya sido? Yo siempre he creído, o sea, para mí siempre las funerarias no son un espacio donde un ente se quiera quedar. Siempre he creído que son más lugares de paso, porque no tiene mucho sentido que se quieran quedar allí. Sin embargo, pues sí han pasado cosas que parece que sí se quedaran. Creo, yo recuerdo que ese cuerpo era un cuerpo no identificado también. Y aunque yo no soy muy cristiano ni muy católico en realidad, eh, yo creo que sí quería que se le diera como una despedida. Y como no había un nombre o algo que alguien que lo llorara directamente o que llorara su partida directamente, lo que hizo fue presentarse de la manera más tranquila, pero también como obvia posible, y que se le diera sí, una oración a su nombre para poder descansar. Considero que puede de pronto ser esa una de las razones. Porque lo que te digo, mi abuela sí es de las que hace eso. O sea, si a ella la asustan, dice, bueno, una misa, pasa, la paga al cura y sale. Y pues no le volvió a pasar nada con ese cuerpo y ese cuerpo no, pues duró varios días más allí y no volvió como a presentarse. Entonces yo considero que buscan de alguna forma ser o reconocidos sí, como cuerpos o que alguien por lo menos como que los despida de alguna manera. Está muy buena. Me gusta mucho la historia, la verdad. Está muy, muy genial. Oye, viernes 13 se contempla de tres personas. Eres tú, Ujú, Adrián, y hay dos ujú, chicas más. ¿Cuáles son sus nombres, perdón? sí. Dani y Tatiana. Dani y Tatiana. ¿Entre ustedes han tenido alguna vez se han reunido y contado alguna experiencia entre ustedes que hayan vivido, no individual, pero que estén Conjunto. grabando algo y que escuchen como algo en el estudio? ¿Por qué quiero llegar a este tipo de pregunta? Siempre se dice que cuando tú haces contenido paranormal de terror, siempre, aunque tú no quieras, se abre dicen que se puede abrir un portal o que las vibras o la existencia de alguien se puede quedar
plasmada en tu estudio, ¿no? ¿Ustedes han Ujú. vivido algo en el estudio por haber estado haciendo este tipo de contenido o hasta el día de hoy está todo relax? Pues bueno, primero Tatiana, ella es muy nerviosa, entonces ella por eso solo me acompaña en la parte de True Crime. Ella le gusta mucho pues este tema, pero lo que es paranormal no, ella no es que sea muy fan en realidad de este tipo de cosas. Dani, sí es que es chica pelirroja, si alguna vez ven el podcast, ella sí le gustan mucho estos temas. Y yo el año pasado, cuando tomé la decisión de retomar este proyecto, pues de hacer el podcast, de tener pues alguien con quien hablarlo y no sé qué, nosotros sí empezamos hablando pues de muchos temas un poco más heavy, pues hablamos de exorcismos, hablamos de brujería, de pesadillas, de todo este tipo de cosas. Sí recuerdo que en algún momento sentimos cosas extrañas, pero hasta ahora no nos ha pasado algo así muy heavy. Sin embargo, sí tengo historias al respecto. Yo, como te conté, inicié esto hace 7, 8 años más o menos. Primero realicé el podcast yo solo, tuvo más o menos 4 temporadas, de eso ya no hay información, eso se quedó ahí. Pero hubo un momento en el que decidí hacerle una entrevista al tanatólogo en la funeraria. Qué buena. Esa entrevista está en mi canal, solo hicimos hace como 2 años más o menos. Decidimos, o hace un año, no me acuerdo. Decidimos hacer esta entrevista, claro, y lo hicimos en la funeraria. Llevamos todo, mi abuela pues me dijo, sí, de una, pues use el espacio, no pasa nada. Que es un buen set, ¿no? Es excelente, es excelente. Teníamos un cofre atrás, o sea, las velas, toda la ambientación así de la mejor Que manera. aunque no quieras, se transmite. Se transmite Sí, a sí, través de la sí. pantalla eso. No, y fue impresionante porque, bueno, primero a él tocó como embaucarlo de alguna manera porque él no le gustan mucho las cámaras, entonces él me decía, sí, 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 pero nunca hacía nada. Un día me dijo, monte todo, yo le digo que venga a tomarse unas cervezas conmigo y lo cogemos. Y nada, él llegó y ya estaba todo listo y él, está bien, pues hagámoslo". Nosotros empezamos a grabar, yo grabé normal, 2 micros o un micro, no me acuerdo muy bien, ¿para qué más? Luz, cámara, todo bien. Yo ya había grabado muchas veces, ya había hecho pues mucho contenido, no tenía que pasar nada. Y empezó a suceder algo muy extraño y es que mientras hablábamos, el aro con el que yo estaba iluminando el espacio se apagaba en varias ocasiones. Y nosotros, ve, qué raro. Entonces yo tenía gente que me estaba ayudando, entonces iban y volvían y lo conectaban, volvía y se prendía. Yo, ve, ¿será que hay algún problema de electricidad? Mi papá me dijo, no, aquí no hay ningún problema de electricidad en la red, todo está bien. Y yo, bueno, seguimos hablando, contamos todo. Él contó cosas muy pesadas, o sea, por ejemplo, contó la historia de una niña que se desvivió muy feo con un carro que quedó desarmada literal y que a él le tocó armarla, o sea, cosas muy pesadas. Y bueno, yo dije, listo, lo de la luz, no pasa nada. Pues se va la luz, normal. Cuando yo me senté a intentar montar el material, empezó todo normal hasta que él empezó a hablar del primer caso fuerte que fue el de la niña. Y el audio se dañó. A partir de ahí no funcionó más. Dejó de sonar de la nada y yo, qué raro, pues no tiene sentido. Y ya el resto del material fue irrecuperable. Y yo dije, miércoles, pues estaba muy bueno, estaba muy interesante, yo quiero volverlo a hacer. Entonces le dije, papá, voy a volverlo a hacer, pero esta vez voy a grabar a 3 micrófonos. O sea, voy a cubrir todos los bancos posibles, que sea lo que pase, no sé qué. Entonces me dijo, bueno, hágale. Él mandó a revisar todo, pues que no hubiera problemas eléctricos, todo estaba completamente normal. Volvimos a embaucarlo para que cayera a la funeraria con las cervezas, no sé qué, listo. Él dijo, bueno, de una, hagámoslo, pues volvamos a grabar y yo, listo. Pero antes de que sigas, cuando le dijiste que se dañó, imagino que le dijiste que se dañó el producto, no te dijo como, no sé, algo que te suene como, sí, o puede ser que pasó por esto, o que te haya dado un motivo del por qué pudo haber sucedido ese daño. Sí, él me dijo, estamos hablando de cosas muy delicadas. Puede que eso tenga que ver, y además estamos hablando de una funeraria. En Él dijo a una los funeraria. muertos, él dijo a los muertos no les gusta que se hable de sus cosas y yo como, pues, tiene razón, pero yo quiero hacer el episodio. Entonces me dijo, listo, hágale, de una, o sea, volvámoslo a hacer, no pasa nada. Y yo, está bien. Ah, bueno, una prima que me ayudó tenía una niña chiquita, ella sí dijo, yo no la voy a llevar,
O sea, ninguna de las grabaciones, porque no, la niña no está bautizada y prefiero pues que esté como apartada de eso y yo, bueno, no pasa nada. Entonces, nada, empezamos a hablar, todo iba normal hasta que otra vez, lo de la luz, cuando él empezó a contar cosas más fuertes y yo, no importa, siga. Hágale. Es más, en ese video están grabados los momentos en los que pum, se apaga la luz y vuelve y se prende, todo así. Qué genial. Y nunca me había pasado, nunca, nunca. Y el aro desde ahí funcionó perfectamente normal, o sea, no tiene sentido. Y, y nada, grabamos a todos los micrófonos posibles, todo súper normal, bien. Terminamos las historias, él contó cosas muy pesadas, contó cosas también, lo que te decía de que él le habla a los cuerpos para que se relajen, toda su historia. Em, Cuando yo fui a montar el material, resulta que sí se dañó uno de los audios, el audio principal. Otra vez empezó como ta, ta, y la cámara empezó a tener como glitches, que el video como que se quedaba así como raro, pero yo había rescatado el audio de varios lugares, entonces pude coger el audio de otro lado y usarlo para el episodio. Pero el episodio sí quedó como medio entrecortado, pues la voz que fue para mí lo más importante, pues se rescató. Y a mí eso siempre se me va a quedar como raro. Yo, después de eso, porque soy muy cabeza dura y en ese momento dije, pues yo quiero seguir haciendo esto, íbamos a hacer un episodio en el cementerio con ¿cómo es que se le dice a esto? Bueno, el que hace los entierros. No me acuerdo del nombre en ese momento. Como el Y enterrador, ¿no? el sepulturero. Sepulturero, ándale, ese te iba a decir. Exacto. Y vamos a hacerlo con el sepulturero, que también tiene mil historias de ese cementerio del Yo quiero pueblo. hacer eso, pero lo que me detiene es el equipo. O sea, me hace Es falta que unos micrófonos de solapa para poderlos hacer, porque la cámara si todo ya lo tengo, solo el micrófono me falta. nosotros dijimos, y yo todavía lo quiero hacer, o sea, yo digo, me parecería genial, sí, usaría pues todas las protecciones posibles. Por ejemplo, nosotros casi lo hacemos, o sea, estamos a nada de realizarlo y vamos a hacerlo en la capilla del cementerio en la noche, o sea, no lo iba a hacer de día, lo iba a hacer de noche. Íbamos a hablar de todo eso, íbamos a, o sea, iba a ser tan extremo el nivel de vamos a proteger esto como sea, que íbamos a hacernos dentro de un círculo de sal, con velas alrededor, o sea, de todas las maneras posibles como proteger el espacio para lo que pudiera llegar a pasar. Pero no se dio, pues no lo pudimos realizar, como que no coincidíamos con el sepulturero para poder hacer las cosas, pero me imagino que ahí habrían pasado mil cosas más de lo que pasó en la funeraria, pues entendiendo que los cementerios cargan tanto. Oye, eres arriesgado por lo que estoy viendo. En cuestión de que estás haciendo este tipo de podcast, que te lo haces de esa manera, me dices que usas ese tipo de protecciones. ¿Tú usas algún tipo de protección al respecto cuando haces este tipo de contenido? O sea, ¿tú tienes algún anillo, algún dije, alguna pulsera? ¿O hasta ahorita no tienes alguna? No, no tengo algo físico. Al principio, cuando hacía los que te digo que era con la pelirroja, que eran más, pues como heavies, sí ponía velas intencionadas dentro, sobre la mesa, tanto para decoración como para proteger como un poco el espacio. Y a mí, pues desde muy pequeño también me enseñaron mucho esta idea o esta creencia de que tú, con imaginar un halo de luz alrededor, se protegen muchas cosas. Entonces, como que lo he hecho de esa manera. Nosotros, como hablamos de True Crime normalmente, pues siento que no lo veo tan necesario. Sin embargo, con Dani, pues ya tenemos una sección nueva en la que leemos historias de la gente. Y para esto sí estoy pensando en hacer un tipo de protección porque las historias que a la gente le han sucedido cargan pues energía pesadita. Entonces, para eso sí me gustaría tener como algo que proteja como el espacio. Y ya que me acuerdo, tú me preguntaste también de haciendo contenido. Una vez leí un creepypasta, lo grabé y para subirlo, nada más. Y era un creepypasta que se llamaba, no sé si alguna vez lo has leído, se llama Guía para tener una conversación con el diablo. No. Entonces, es todo un creepypasta, es muy bueno porque es como una guía paso a paso para digamos que hacer una invocación con Satanás y todo esto. Pero pues es un creepypasta. Pero yo lo estaba leyendo, estaba solo en la casa, estaba cayendo la noche, y yo era lea, lea, no sé qué, y entonces bla, 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 bla. Cuando yo me acuerdo que vi algo negro también como pasar así hacia atrás y yo volteé así pues como
asustado y pues no, claramente no había nada y desde ese momento la lectura ya se hizo más densa porque yo sentía que había algo que estaba como ahí, pero yo quería terminar de grabar eso rápido, O sea, entonces lo igual lo seguí grabaste. leyendo. Grabaste esa Sí, sí, no, creepypasta. sí, yo la tengo subida, Mm. que se llama eso, Guía para hablar con él, para tener una conversación con el diablo, y es buenísimo. Oye, está fuerte. Yo, como tal, algún tipo de protección no tengo. O sea, tengo un dije, que es como que lo que a mí me lo tengo bendecido y todo. Hasta ahí yo tenía ese. Hasta hace poco, no sé, como 3 meses me regalaron una medalla de San Benito por el documentalista. Y me Ok, dijo, toma, te regalo este. Y ya, me quedé con esa medalla. Pero realmente yo no sabía que era como protección, ¿no? O sea, él me lo dio y ya normal. Ya luego una persona me dijo, oye, ese es uno de protección y que no sé qué. Y hace poco estuvimos bueno, estuve con el docu y le dije, oye, brother, esta medalla qué, o sea, qué rollo. Y me dice, no, pues te sirve de protección y así. Y le dije, oye, ¿está bendecida? No. Entonces lo que quiero hacer ahorita es bendecirla y ver qué show, ¿no? Con ella para poder tenerla de protección. Porque la sí. mayoría de las veces que hago exploraciones urbanas, siempre voy sin ninguna protección, pero sí siempre suelo usar mucho gorra. Ahorita no me la puse porque no la encontré, pero en las exploraciones sí uso mucho gorra para protegerme la cabeza, si hago mi limpia con el alcohol y todo, es mi tipo de protección que yo realizo. Eh, Ujú. Te iba a preguntar algo que siempre se lo hago a los invitados, pero siento que en tu caso no va a funcionar mucho, pero de todos modos te lo voy a preguntar. Este, Tú que te dedicas a lo paranormal, al terror, tus padres, ¿qué opina? ¿Tu familia qué opina? En este caso, pues tus papás están muy metidos en esa parte del final del ser humano, ¿no? Entonces no creo que tengan algún problema como tal, pero ¿qué opinan al respecto que haces este tipo de contenido? ¿No te dicen como te estás metiendo algo que no puedes controlar o algo así? Pues no, o sea, mi mamá es fan número uno del contenido y del podcast, a ella le encanta. Y mi papá, pues, al haber crecido también en un ambiente como de tanta muerte y todo esto, es al final muy escéptico. Entonces él es como, o cuando lo mismo, si él ve que asustaron a alguien o que vio algo o que sintió algo, es como, pues ya, es normal, o sea, como no molesten y ya está. Pero, por ejemplo, mi abuela, no la de la funeraria, sino la mamá de mi mamá, ella sí es muy, pues es muy creyente, es muy católica, entonces ella sí, sí dice como, ten mucho cuidado, eh, entrégate a San Miguel Arcángel para que te proteja de cualquier problema, entonces ella sí está como más pendiente de ese tipo de cosas. Pero mis papás, como te digo, son fans de todo lo que hago acá y a mi mamá le encanta. Mi mamá es la persona más conspiranoica que yo conozco y amo andar escuchando temas paranormales y todo eso. Entonces, nada, full apoyo por todos lados. Está súper genial porque eso, tener el apoyo de la familia es bastante bueno, ¿no? Sí, Sí. siempre le hago esta pregunta a las personas que vienen a la frecuencia y todo. Y la mayoría me dicen, Ujú, no, pues sí, es complejo, o a algunos no les parece, pero pues aún así lo hago. Pero pues tus ujú. papás están muy metidos, tu familia está muy metida en lo del amor. Entonces, no creo que tengan algún problema, como dices. Sí, no. Otra situación, mira, en su momento vino Efraín de Hablemos de Terror y estábamos hablando de las historias de terror y todo. Y en un momento me dice Efraín, oye, ¿a ti nunca te ha pasado este de... ¿no sientes que en tu estudio se siente como una fuerza pesada porque estás haciendo este tipo de contenido de narración? Yo me dedico mucho a la narración de historias. Ujú, Entonces me dice, ¿no sientes este pesado? Y le dije, la verdad, sí sé que se puede abrir un portal porque estás haciendo este tipo de contenido, porque lo estás manifestando aunque tú no lo quieras hacer, pero se impregna, ¿no? En ti. Pero él me dice, sí, pero a veces igual puede ser por la intención en cómo la escriben. Y yo, ¿cómo que cómo la escriben? Sí, no es lo mismo que tú lo escribas y ya, pero hay algunas personas que lo escriben triste, hay algunas personas que lo escriben con miedo, hay algunas personas que lo escriben por maldad. O sea, ujú. tú no sabes con qué intención están escribiendo este tipo de historias y tú las estás contando a través de ellos. Entonces eso puede Sí. causarte que se te pegue algo, que pueda pasar algo. Y sí me quedé pensando y diciendo,
¿será posible todo esto? O sea, que sí sea tal cual como ello. Me puse a pensar, ¿no? Y dije, bueno, puede ser, puede que no. Eh, de todos modos, ahorita con mi medalla, pues yo me siento tranquilo y todo este show. Pero en su momento sí me llegó a pasar que mi esposa se fue a trabajar, ¿no? Y yo estaba pidiendo unos días de vacaciones porque, no me acuerdo por qué, pero creo que estaba enfermo o algo así. Y tenía el ventilador, un ventilador de piso. Ujú. Y el ventilador se prende. O sea, el ventilador se prendió y, y luego se apagó. Y en ese momento yo estaba grabando una historia. Y dije, qué show, ¿por qué se prendió? Ya me paré, fui a revisar y todo. Y luego me di cuenta que el cable no estaba conectado. Ay, no puede ser. Sí, y yo me quedé como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué rollo? O sea, no entendí ese momento, qué pasó. Y ya, o sea, me quedé como, tampoco soy de asustarme tanto, pero sí fue como de, ok, no pasa nada, o sea, puede ser, no sé, algo, no le Queda quise la dar. cosa. Ujú. Y ya lo dejé pasar, ¿no? Y así. Pero a mí Ujú. se me ha sucedido bastantes cosas de toda mi vida, se me ha pasado cosas muy inexplicables. Como que uno se acostumbra, como tú dices, ¿no? Y cuando Sí. me empecé a meter más a la exploración, pues ahí sí como que no soy una persona de retar, ni de estar buscando lo paranormal, pero sí de hacer un urbex como tal. Y ahí sí da un Ujú. poquito más de miedo y digo, ¿será que se me vaya a pegar algo? Últimamente no he estado haciendo por lo mismo, por la familia, porque está mi esposa y a mi esposa no le gusta mucho este tipo de cosas. Entonces es como de que, bueno, no le voy a hacer tanto. Ujú. Pero sí me dejó muy, muy pendiente eso. Dije, voy a dejar de hacer las exploraciones, pero voy a narrar historias. Y luego cuando me abrió este como, no miedo, pero este punto nuevo de vista de que, o que Sí. te puede pegar algo solo por narrar historias, dije, bueno, ni modo, pero qué fuerte. Tú, después de todo este contexto que te he dado, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sí se te pueda pegar algo por narrar historias? No por hacer un ritual, no por hacer una exploración, Ajá. solo por narrar historias. Pues justo cuando lo estabas diciendo, estaba pensando en que hace más o menos 2 años, cuando yo tuve como mi peak en TikTok, que me fue muy bien. Yo me acuerdo que yo subía un video y un video que le iba mal eran, no sé, 20.000 vistas. Y era como, qué mierda, ahorita quisiera yo tener ese nivel de me está yendo mal. Pero cuando tuve mi pico, yo pedía muchas historias, por lo mismo, para leerlas. Yo ahí no había hecho el podcast nuevamente, pero sí leía las historias en TikToks. Y me mandaron muchas historias muy heavies, con cosas muy pesadas, con cosas, videos, audios, o sea, muchísima información. Y yo las contaba y me estaba yendo muy bien, pero justamente para ese tiempo empecé, bueno, yo, contexto muy necesario, cuando estaba en la adolescencia sufrí como de episodios de depresión más o menos, pero pues fue algo que superé y pasó y no pasa nada. Pero cuando empecé a leer esas historias, volví a sentirme de esa manera. Y era muy extraño porque, ¿qué te digo? Me estaba yendo muy bien. O sea, no era como que no, qué mierda estar leyendo historias para que le vaya muy mal o algo así. Me estaba yendo muy bien, pero empezó eso y empecé a sentir, pues otra vez pensamientos muy negativos, cosas como muy oscuras, no quería ya hacer el contenido, no sé, sentía como que no valía la pena. O sea, empecé a sentir lo mismo que sentí en ese tiempo y no lo había asociado hasta que lo dijiste en ese momento y empiezo como a caer en cuenta de eso. Y lo mismo, o sea, yo leía las historias, pero en ese momento no hacía ningún tipo de limpieza, no hacía ningún tipo de ritual, pues previo, o alguna forma de proteger lo que estaba pasando y siento que de alguna manera todo eso caló muy fuerte dentro de lo que estaba pasándome y fue cuando literal pues dejé todo ese proyecto de lado más o menos un año, por lo mismo, y yo he intentado como retomar otra vez, y como decía, listo, ya vamos, y otra vez empezaba a sentir como el bajón y decía, no quiero, o sea, no me sentía con las ganas de hacerlo, ni nada por el estilo, y ya que lo mencionas, siento que está muy relacionado y que probablemente eso pasó por lo mismo, por no haberlo hecho como conscientemente protegido de alguna manera, sino que pensé también que era simplemente leer historias y que no tenía ningún problema, pues simplemente contarlas, pero la verdad tiene mucho sentido que tú te puedas quedar impregnado
de esas cosas. El sentimiento de la persona, Ajá, ¿no? Sí, es sí. muy fuerte, la verdad es que sí es complejo. En su momento se ha hablado con gente que ya tiene más tiempo haciendo contenido y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo llevas a cabo esto? ¿Cómo limpias el área de tu estudio? O sea, ¿cómo puedes lograr estar en paz, ¿no? Y es fuerte, o sea, la verdad que sí es un ambiente, tal vez no es lo mismo crear contenido de comedia en el cual creas diversión, el Ujú. típico creador, no sé, de que hace contenido de colaboraciones con otras personas, de hacerse bromas, que luego ya estás relax, ¿no? En este caso es Sí, como, haces tu no están. contenido pero atrás de todo lo que estás creando se te puede quedar algo, ¿no? Ujú. Algún espíritu, como quieras, porque de repente hay gente que hace podcast, amigo, y que lleva brujos, lleva satanistas al estudio, y yo me digo, no, brother, yo no No, podría, o sea, a mí también me parece muy pesado. sí, no, tendría que yo tener una casa aparte, o sea, tendría que tener un estudio muy aparte de mi casa, y de repente De yo acuerdo. les digo a ellos, ¿y qué onda? ¿Y tu estudio dónde está? No, en mi casa. Y yo, a la verdad. Estás a otro nivel, yo le digo, estás a otro nivel. Pero está complejo. Hace tiempo estuvo Candy García de Relatos de Luna Llena. Ujú. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Y tu estudio dónde está? No, aquí en la casa y así. Y le digo, no manches, Candy. ¿Y cómo llevas a cabo esto? O sea, ¿cómo logras, este, limpias el lugar? O sea, ¿cómo haces? Y me dicen, de hecho, hace poco llegó una bruja, dice, que estábamos Ujú. grabando y me dice, aquí se siente muy pesado". Y le decía, ¿por qué? Y le dice, es que siento que hay una persona aquí parada, o sea, sé que hay alguien aquí. Y le dice ella, ¿por qué dices eso? O sea, ¿qué ves? Solo veo una sombra negra que está siempre parada a tu lado, este Ok, de, pero no está como estable, no está como que tranquila. Y dice ella, tú podrías pensar que la bruja, así como puede ser real, puede ser falso, porque hay gente que se hace pasar por brujos. sí, sí, Pero sí. dice ella, me hizo ruido porque yo no le dije nada. Y en el transcurso de estas semanas, porque había ido otra bruja, algo así, este, Ajá. a partir de eso, se empezó a sentir cosas en el estudio. Se sucedían cosas, se sentía el ambiente muy pesado, pero yo no lo había hecho en ningún capítulo. Entonces cuando ella llega de Ok, invitada y me dice esto, es como que hace clic y todo coincide, ¿no? Y eso es lo ajá. que se dice que cuando un brujo es real, que en verdad es un brujo, Siente. no le tienes que decir nada. Él simplemente llega y te dice, oye, esto está pasando así, 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 así. Y dice ella, no, me Sí. hizo mucho ruido. ¿Y qué hiciste? Me dice, no, pues hizo una pequeña limpia y así, para que se vuelva a estar como que relax el estudio. Y se bajó, se puso tranquilo todo y ya. Y yo me quedé como, no, yo sigo narrando historias. Obviamente está más complicado salirte a... Bueno, no sé, es que no sé qué sea más complicado, la verdad, que es hablar más. Pero Siento que todo es denso en este ambiente. todo, si es exploración, pues te vas a un lugar súper random, ¿no? Y si haces podcast, pues tienes que invitar gente que que no sabes qué tipo de vibra tiene y narrar, pues hasta narrar tiene esta situación. Amigo, este, quería preguntarte unas últimas cosas al Sí. respecto. Cuando creas el canal de Viernes 13, bueno, ahorita que estás retomando otra vez el canal, ¿qué es lo que quieres hacer con él? O sea, ¿lo quieres expandir a una marca? ¿Quieres dedicarte? ¿Cuál es el tipo de giro que quieres agarrar en especial? ¿Cuál va a ser tu fuerte en Viernes 13? Ok, yo la verdad es que pues quiero hacer muchas cosas. El problema es que ahorita pues no hay manos, tantas manos para tanto. Pero, por ejemplo, siempre he querido que Viernes 13 sea un ecosistema y que de allí como que deriven varias cosas. Como eje principal estaría el podcast, que es un poquito más chill en este momento, que es en el que hablamos, pues es muy similar a lo que se hace en, lo que te decían, leyendas legendarias. Entonces relatamos una historia de true crime y pues hablamos al respecto de una forma más tranqui. De ahí se deriva pues lo que es Noches de Espanto, que ahora es la sección que saqué, donde leemos historias de terror, que ya es más serio. O sea, eso ya iría con un público que gusta más de escuchar cosas más complejas, más serias, historias, relatos, cosas que sí asustan directamente. Aparte de eso, yo
hacía algo que le iba muy bien en realidad, y eran los resúmenes de películas de terror, que mezcla dos cosas que me gustan, que es las películas de terror y resúmenes en YouTube. Yo soy fan número uno de todos los resúmenes que sacan, entonces a veces me veo primero el resumen y luego veo la película, que veo el resumen para ver si me gusta. Entonces, me encantaría poder retomar eso. Sin embargo, pues necesito más manos porque ya resumir películas es mucho más complejo. El tener que ver la película, escribir el script, luego pues hacer todo lo que viene detrás. Y ya crear una comunidad detrás de eso, que es lo que alimenté en algún momento. O sea, yo quisiera volver al momento en el que tenía una comunidad estable en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, leyendo casos pues más cortos, contando experiencias, historias más cortas. Nosotros pues queremos, digamos que enfocar más el ambiente de Viernes 13, por ejemplo, en una entidad que no sé qué tan buena idea sea. Después de esta conversación lo voy a pensar muy bien, pero es darle como más protagonismo al hombre del sombrero, que te dije, es algo que me acompaña desde muy pequeño y es muy curioso porque de historias que me han mandado se hace presente casi siempre en las historias que leo. Casi siempre me llega un mensaje directo, un correo diciéndome, ve, vi al ser sin yo hablar hace, digamos, hace un tiempo que no hablaba de él y me llegan historias, o cada cierto tiempo en TikTok tengo un video que vuelve y toma impulso, y entonces recibo un montón de comentarios hablando acerca del hombre del sombrero, otra vez de sus encuentros, de todo eso. Entonces, digamos que algo que pensamos en equipo, con las dos chicas y con los que hacen parte pues, de todo esto, es darle un poco más de protagonismo a este ser. Sin embargo, pues siento que sí debería haber un tipo de protección detrás, porque tal vez pueda ser una forma de llamarlo nuevamente a este espacio. Sin embargo, pues me parecería interesante explorarlo, porque como me decía una de mis compañeras que día, es que él siempre aparece, siempre llega. Entonces, quién sabe si tiene algo para impulsar esto. Pero sí, no, me gustaría que fuera mi marca principal. En algún momento me encantaría poder vivir de poder hablar de esto, de hacer, no sé, tertulias en bares, leyendo historias de terror, encuentros de alguna manera, haciendo cosas pues más bacanas, pero pues sí, la proyección para esto sí es como muy, muy grande. Claro, tirar para arriba, ¿no? Y Sí, que vaya hasta donde tenga que llegar. Amigo, ya vamos llegando al final de este podcast y sí me gustaría, si es posible, que me contaras algunas de las historias, la historia que más te haya impactado que te hayan enviado. O sea, que hayas leído y digas, ok, esto está muy, muy ok. fuerte para mí. Tengo una que se me vino de una vez a la cabeza, nunca la leí, nunca la saqué, por lo mismo, porque siento que era una historia muy densa que yo no quería pues como explorar o más a fondo. Y es que una vez me llegó un mensaje directo a Instagram de un chico que me decía que tenía una historia muy impactante que le había sucedido con una posesión. Entonces él me dijo que, pues que me la quería contar y yo le dije, sí, pues adelante, o sea, cuéntame todo lo que quieras y ya yo la comparto en un episodio, la leemos, normal, X. Cuando él me empezó a contar, la historia era sobre, él siempre había tenido como acercamientos con cosas relacionadas con exorcismos o con liberaciones. O sea, no era necesariamente como que lo buscaban para eso, pero como que siempre se topaba con algo que tenía que ver con algún exorcismo, alguna liberación. Y me decía que una vez estaba en una casa con un amigo, estaban sintiendo cosas extrañas en la casa y empezaron como a molestar al respecto. Como que, ay, hay espíritus en la casa, ay, qué miedo, está pasando algo en la casa. Cuando uno de ellos, como que se desmayó o algo fue que le pasó, y cayó y empezó a tener como convulsiones, pero él relataba las convulsiones no como si fuera algo como médico, sino que era extraño. O sea, era algo que daba mucho miedo. Y claro, todo el mundo se asustó alrededor de lo que estaba pasando y el man que estaba tirado en el piso empezó a hablar como con una voz más gruesa, como en dialectos que ellos no entendían. Y él dice pues que sentía mucho miedo, pero que algo lo llamaba a interceder ahí. Él me mandó videos de cómo sostenían al muchacho en el piso y lo tenían como tirado. Así me dijo como, porfa, no vayas a compartir nada de eso, no sé qué, yo, no pasa nada. Audios.
donde se escuchaba como hablaba y era una voz muy extraña porque era como voces mezcladas, pero en una sola persona, o sea, era muy extraño, no como si dos personas hicieran una voz a la vez, sino como si de la misma fuente de ruido salieran dos voces diferentes, pero no se entendía lo que decía. Y él dice que pues empezó a sentir eso y sentía que algo lo arrastraba, que lo arrastraba, que lo arrastraba a hacer algo sobre el muchacho. Y él dice que todo el mundo como que salió corriendo a la calle, pues asustados de lo que estaba pasando y que él como que se sentó encima del muchacho y empezó a orar o a decir cosas que él dice que él no sabía, que se sabía. Pues oraciones, cosas muy extrañas que él empezaba pues a rezar y no sé qué. Y que de la nada el muchacho otra vez como que se desmayó y despertó normal. Pero él decía que desde ese momento empezó a sentir cosas muy extrañas, que le dio muchísimo miedo, pues lo que había pasado ese día, que él decía claro, pues siempre había sentido una conexión con este tipo de cosas y en ese momento había logrado hacer, pues para él, un exorcismo, pues él no sabía si se había hecho bien, si se había hecho mal, qué había pasado, pero lo había hecho. Y él me decía, pues que en realidad sentía mucho miedo, pues de lo que había pasado y como que en ese momento sentía que algo lo estaba acompañando, pero que no sabía si se le había pegado algo de lo que había hecho, pues de la liberación que había hecho o qué. Y ahí terminó la historia porque la verdad no, o sea, no quise como seguir indagando en ella, porque en realidad ahí sí sentí como no, no quiero, no quiero saber qué está pasando ahí. Sí, ese sentimiento como de, esto no está bien, ¿no? ¿Sabes? Sí, algo raro está pasando, exacto. Oye, yo ya iba a llegar al final, pero acabo de recordar la pregunta que quería y Sí, esta es lo que quería, ¿sabes? Ahorita que estábamos grabando se trabó dos veces tu video, o sea, se trabó dos veces, ujú, pero coincide, o sea, no hay ningún problema. Pero no me suele suceder esto, o sea, no me suele suceder que se trabe. ajá. Tú te trabaste. ¿Tú le das algún significado a ello? O sea, no me suele suceder, pero contigo me acaba de pasar. Y me dices que te pasó cuando estabas en La entrevista. en la morgue con la entrevista con el tanatólogo. Ujú. ¿Te ha pasado alguna Em, otra vez? ¿Te ha pasado en algunas ocasiones? O simplemente puede ser igual coincidencia, o sea, también no pasa nada. Pero no quiero ver qué es esto, porque no está como que muy normal que me suceda. ok. Pues, es que en realidad quisiera decirte como no tiene nada que ver, pero justamente hace poco estábamos grabando. Ah, ve, sí, fueron nosotros. Bueno, voy a organizar mis ideas. Nosotros queríamos traer al podcast principal, al de True Crime, a Dani, que es la tercera, la que hace solo terror. Entonces queríamos hacer algo al respecto, porque como Dani al parecer no iba a volver, pero bueno, queríamos hacer toda una experiencia. Nosotros grabamos un episodio que era, no sé si alguna vez has escuchado el caso de Dylan Redwine, que el papá hacía cosas, comía, ¿cómo decir eso sin que suene feo? Comía cosas que venían de pañales Ok, y se vestía de mujer. ok. Nosotros grabamos ese episodio los tres, nunca me había pasado como nada extraño y justamente una de las cámaras dejó de grabar y entonces ese episodio no pudo salir. Y bueno, X, pues pasó algo, no estuve pendiente, no puse cuidado, no pasa nada. Entonces yo dije, bueno, no vamos a volver a grabar la misma historia, porque la idea es que ellas reaccionen en vivo a las historias y no sé qué. Entonces dije, bueno, vamos a grabar algo que esté más relacionado a Dani para tener algo paranormal y algo como de True Crime a la vez. Y entonces hicimos el episodio de El exorcismo de Annalise Mitchell, la que está basada, la historia en la que está basada el exorcismo de Emily Rose. Y ese día grabamos la historia, claro, la historia de ella es mucho más heavy, pues tiene muchas más cosas más como oscuras y todo eso. Obviamente nosotros lo íbamos llevando como por un lado más chill, no sé qué. Yo estaba grabando el audio, tenía la grabadora justo al lado mío, o sea, yo en ese momento estaba como revisando que todo saliera como tenía que salir. Y la grabadora estaba grabando, siempre estuvo grabando. Nunca me había pasado absolutamente nada con esa grabadora. Nosotros terminamos de grabar el episodio y yo pausé la grabadora, pues, le di como pin, pausar.
Y cuando fui a sacar los archivos, no guardó el audio. No lo guardó. No sé por qué. Simplemente no lo hizo. Y yo, pues, yo me había fijado que estuviera grabando y yo lo pausé y la memoria estaba bien. O sea, no pasó nada como para que yo dijera, no tendría por qué no servir. Entonces, pues siento que ahí sí tenía algo que ver, no sé, con las historias tal vez que contamos, un poco más pesadas, no sé, la verdad no sé. Pero sí le he como dado un significado a eso a veces, como algo puede estar pasando, no sé, me pasa, pasa conmigo, no sé qué tengo yo ahí extraño. ¿Y has intentado analizarte como que de a partir de cuándo empezó, qué es lo que hablaste la primera vez que te sucedió? Eh, Dices que está contigo muy relacionado lo del hombre del sombrero. ¿Has intentado comunicarte con él de alguna manera? O sea, ¿has reflexionado todo lo que ha pasado? Por ejemplo, yo tengo una niña pegada a mí. Se dice que Ujú. tengo una niña pegada a mí. Y me dice como que tienes que hablar con ella, tienes que dirigirte a ella. Pero la verdad es que nunca he sabido, nunca sé cómo hacerlo, ¿sabes? No sé cómo Como, hablar con ella. Pero sí me ha pasado, bueno, se me ha presentado. O sea, ha pasado cosas que digo, ok, nunca, como que tampoco le tomo tanto en cuenta, ¿sabes? Como que ujú, si no lo pienso, no pasa, ¿sabes? exacto. Me siento exactamente igual, o sea, es como, pues si pasó X, pues ya pasó y no pasa nada, seguimos adelante, alguna cosa tendrá que ver ahí, como te digo, yo soy muy nervioso, o sea, a mí me asustan muchas cosas, por ejemplo, yo no soy capaz de dormir con la puerta abierta, por ejemplo, porque siento que viene de lo mismo, del día que vi a este ser extraño y estaba por allí merodeando, entonces para mí que haya como algo mínimo que me pueda dar entrada a verlo de alguna manera, no me gusta. Entonces, como contactarlo directamente, no creo que sea como, no quisiera. Sin embargo, si me han contado historias de las que recogí en algún momento y que me mandaban y todo eso, una chica me decía que ella lo veía muy seguido, pero que ella sentía mucha tranquilidad, aunque era una figura que claramente da miedo, para ella siempre fue como bien, y él se le aparecía como para avisarle cosas. Entonces, no sé, a mí esa historia siempre me quedó como sonando mucho de qué raro, porque normalmente él está asociado a miedo y a ese tipo de cosas, pero ella decía que no, pues que él se le aparecía y que ella se sentía muy tranquila cada vez que lo veía. Ah, ya me acordé, ahí, rapidito, pero ella decía que lo veía al principio, le daba Con mucho calma, con calma. miedo, Tú le cuéntame. daba mucho, a ella le daba mucho miedo verlo de chiquita. Ok. Él se le aparecía y ella sentía mucho miedo, pero él no hacía nada, pues como conmigo, pues simplemente estaba como parado en una esquina observándola. Y ella hizo algo, es que no tengo muy fresca la historia, pero ella hizo algo eh, como para sacarlo, para alejarlo de ella, y resulta que el man pues desapareció, no le volvió a molestar, pero como una semana en la que él no estuvo, ella empezó a ver sombras más agresivas y empezó a amanecer con moretones, con aruñetazos, no podía dormir, se sentía muy cansada, empezó a sentir mucho miedo y ella como que intentó volverlo a llamar, como darle puerta abierta para que volviera y desde ahí es que ella dice que lo siente como un protector, porque como que sí le daba miedo verlo al principio, ya ahora pues no le da miedo, pero al principio le daba miedo verlo, pero era como prefiero esto a cosas que hayan afuera, entonces... No sé no sé si ahorita como la idea que tenemos de enfocar el podcast como en él, se haga presente ahí, entender muchas cosas. No sé si él se hizo presente en algún momento para traerme a este punto en el que se volviera una insignia de él. No sé si quiere que sea un canal, no sé, pero pues lo averiguaremos al parecer. Oye, Adrián, una pregunta. ¿Por qué dices que quieres enfocar mucho el canal a él? O sea, ¿a qué te refieres con enfocar a él? O sea, ¿qué plan? O sea, no sé si se puede saber plan, pero Sí, 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 no, claro. ¿cómo lo vas a enfocar? Por ejemplo, una de las ideas, y aquí spoiler, en octubre, pues en Halloween, queremos dedicarle como un episodio completo a él directamente, a hablar de las historias que hay detrás, de lo que nos han contado.
quiero sacar una sección en TikTok leyendo comentarios de lo que te digo que cada cierto tiempo se hace viral, contando, bueno, viral no, de coja impulso, pero sí contando lo que se dice en los comentarios. Hay una, no sé si lo podamos ver aquí directamente, pero hay una imagen que yo justamente hice para que sea la portada nueva del podcast, donde lo tenemos detrás de nosotros en la imagen. O sea, es como darle ese tipo de protagonismo, Como un tipo de como logo, hacerlo una marca. ándale, te iba a decir como una mascot, ¿no? Sí, exacto. Pero yo sé que puede ser contraproducente. Pues al final usarlo a él porque lo estamos usando. Espera a ver si lo puedes ver acá. Pero es Oh, ya, oh, está chido. justamente, Me gusta. justamente tenerlo como presente de esa manera. Es ese nivel de protagonismo el que le quiero dar. Hacerlo como una mascota, como una mascota, no. Una marca que sea como recurrente. Ok, me gusta. Está chido. Suena bastante bien. Sí, Ah, digo, pues no. si me asustó de esa manera y me ha traumatizado tanto, pues hay que sacarle provecho de Que alguna forma. monetizarlo. Vamos a ver si sale bien. Oye, no manches, está muy fuerte todo, de verdad, no sé, me quedo impresionado. Eh, Mira, te voy a contar algo que esto me pasó hoy. Hoy me pasó, de hecho, ni Ujú, siquiera se lo he contado a mi esposa. Este de, yo estoy en el trabajo y me manda mensaje mi mamá. Y mi mamá ujú, me dice, oye, tuve un sueño. Eso nadie se lo he contado, hoy me pasó, o sea, hoy a las 11 de la mañana estuvo pasando. ok, Me dice mi mamá, estábamos platicando y digo, ¿cómo estás? Bien, que no sé qué, todo rollo, ¿no? Y me dice, oye, soñé algo, me dice, yo, ¿qué soñaste? Le dije, no, es que soñé con tu tía. Mi tía falleció en 2016. ok, Falleció muy mal. Entonces, y mi mamá hizo un pacto con mi tía. Te voy a hacer un contexto así, ujú, rapidito. Antes de que fallezca, mi mamá le dice a mi tía, oye, si tú falleces, quiero que me visites y me digas qué hay más allá de la vida. ok, Y le dice mi tía, está bien, hagamos el trato. Entonces, cierran el trato de que ella cuando fallezca le va a decir qué hay después. ujú, Pasa toda la tragedia, todo, ¿no? A los meses, mi mamá sueña con su hermana. No, ni en los meses, yo creo como que al año, porque sí se tardó, porque mi mamá entró en ok, depresión y todo el rollo, y decía, ¿por qué no me viene a visitar? ¿Por qué no se despide de mí? Sí, fue como al año más o menos. En uno de esos meses se sueña con ella y le dice que está todo bien, que esté tranquila, que todo, está todo relajado, pero que no le va a poder decir que hay más allá de la ah, vida. Y mi mamá le ajá, pregunta, ¿por qué? Y le dice, es que yo lo tengo prohibido, no tengo esa apertura de poderte decir que hay, no tengo esa opción de poderte decir, pero lo que sí te puedo decir que todo está muy bien aquí, ok, despreocúpate. Despierta y todo y mi mamá me dice, oye, soñé esto y no sé qué. Y dije, ¿tú qué crees que sea? Porque no puede decirlo? Le digo, no ajá, sé, me dice. Mi mamá ama mucho lo paranormal, le gusta mucho el terror. Es miedosa, pero le gusta mucho el terror, ¿no? ok, Lo mismo como tú, así estoy yo. ¿En qué aspecto? Acá el programa que tú escuchas tiene otro nombre. Era otra persona que se llamaba La Mano Peluda. No sé si has escuchado de ese programa, La Mano Peluda, de Juan sí, Ramón Sáenz. Este de Escuchábamos esto desde chico y me dice, pues esto soñé. Y yo, ah, ok. Y a mí siempre desde chico me gustó el terror, entonces puso con mi mamá y yo ujú, platicamos este tipo de cosas. Y ya, dije, oh, que pasaron los años, eso fue como, punto, fue en 2016, punto que en 2017, 2018 soñó eso, ¿no? Hasta ahorita volvió a soñar con ella y me dice, oye, soñé con tu tía. Y yo, ¿qué te dijo? Y me dice, es que no recuerdo muy bien, me dice, pero solo lo que te voy a contar es que ella estaba parada en un cuarto, pero olía mucho
como un cuerpo descomponiéndose. Ok, Olía muy fuerte, yo sentía el olor, ella estaba parada y había como moscas, pero ella ok, estaba normal. Solo era como había moscas, había mucho olor, pero todo bien. Y me dijo, este, de cómo estoy. Y le dije que bien, ella cómo está, pues que bien. Que ella le dice, oye, te quiero dar un mensaje. Y le dice, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Ten cuidado, estos, estos, es- estos como, es que me dijo una palabra mal escrita. Y yo le puse, como que me puso, mi mamá me escribió diezmon, ujú, ¿sabes? Y yo pensé que ella había escrito mal y dije, diezmon. Y me dice, mamá, ¿qué es diezmon? Y dice, no sé, algo así me dijo ella. Dice, o sea, no escribiste mal. No, yo por lo que entiendo es como 10 meses o 10 días. No, ok, no entiendo a qué se refiere. No sé si en 10 meses o en 10 días va a pasar esto. Me dice, pero ¿qué va a pasar? Me dice, que tenga mucho cuidado y que esté muy al pendiente. Que en estos o estos días o meses, me dice, va a pasar algo. Y que yo esté fijándome muy bien de lo que está sucediendo. Mi abuelita tiene una enfermedad que es cáncer. Entonces mi ujú, mamá le pregunta, ¿le va a pasar algo a mamá? Y su hermana, o sea, mi tía le dice, no, con mamá todo está bien, mamá está bien. Y le dice, entonces, ¿quién? Y le dice el nombre de mi tío. Para no decir el nombre de mi tío, pon tú, se llama Antonio. O sea, ujú, y le dice, Antonio. Y le dice, ¿Antonio? Y dice ella, sí, Antonio. Y, y también Bolita. Y mamá, Bolita, o sea, ¿quién es Bolita? Y le dice, ¿te refieres a gordita? Y le hace así. Le dice, ok, una persona gordita. Y le hace así. Otra vez sale con la cabeza le dice que sí. Y le dice, entonces es Antonio y una persona gordita. Pero, ¿quién está gordita? Dice esa, ¿quién es? O sea, ¿quién es esa persona gordita? Es una amiga, es amiga de Antonio, es amiga mía. Y le dice, bolita, le dice. ujú, Y ella se queda así como de qué onda. Entonces ahí le dice, oye, te extraño. Y como que la toca la cara y le duele a mi mamá que le toque la cara y despierta. ok, O sea, así como te lo estoy contando, me lo estaba contando mi mamá en el chat de WhatsApp. Y yo le ajá, dije, no manches, ¿y qué pasa? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que a Antonio le pasa eso? Y dice, pues yo sé que Antonio no está muy bien. Sé que Antonio está pasando por un mal momento. ujú, Este, entonces, sí me han dicho que está mal. O sea, no está muy bien, pero tampoco está muy mal. Bueno, sí está muy mal, pero tampoco está muy bien. O sea, ¿sabes? No sé, no, sí, perdón, dije una palabra súper random, pero, o sea, al final estaba mal, ¿no? Pero, pero que tiene que estar al pendiente. Entonces, mi mamá me dijo, o sea, no sé qué hacer, me dice, porque yo no sé si decirle a, a, a él, a él o a su hermana, o sea, a su otra hermana, decírselo. Entonces, ¿qué tal y se lo digo? Y piensa que me estoy burlando, no sé, o sea, dice, no, no quiero decir nada. Y le digo, no manches. Y le dije, o sea, ¿y si olía muy fuerte? Sí. Y le digo, mamá, ¿y tú qué crees que sea lo que está significando? Y él me dice, pero es que igual yo tenía insomnio. Y ya cuando me logro dormir, sueño eso. Luego ujú, me despierto, y luego me vuelvo a dormir y vuelvo a entrar al mismo sueño y solamente nos estamos viendo. Me vuelvo a despertar, me vuelvo a dormir y la sigo viendo. Entonces ya no pude dormir. Y le dije, ok, está bien. Y en ese momento, ya sabes, no sé si me vas a entender, pero es ese momento cuando alguien te cuenta algo y el sueño que olvidaste, te vuelves a acordar de todo el sueño. Como sí me ha que, pasado, o sea, chinga, me acordé de mi sueño. Le dije, mamá, yo igual soñé algo hoy, no me acordaba. Hasta que me lo dices, me acordé. Le dije, ¿qué soñaste? Yo soñé que tenía un vaso transparente y eché leche y eché chocolate, ¿no? Y lo empecé a revolver y todo. Y lo preparé.
Y hice el primer trago y sentí grumos. Y yo dije, yo creo que no se disolvió bien el chocolate. Ajá. Entonces lo tomé otra vez y dije, no, tiene grumos. Y como que me provocó, ¿sabes? Como que dije, ay, no, esto yo no lo puedo tomar. Entonces dije, no, esto tiene algo, dije. Entonces agarré la cuchara, puse el vaso y le puse la cuchara y empecé a derramar el líquido. Amigo, al final de todo lo del vaso eran gusanos pequeños, gusanitos pequeños. Ok. Y yo dije, ya me empecé a provocar, dije, no, me acabo de tragar unos gusanos, dije, en el sueño, ¿no? Y como que tenía ganas de vomitar y vomitar, y en ese momento, me desperté. Y ya, ya todo normal, se me olvidó, yo no dije nada. Y dije, mamá, yo soñé esto, y dije, ¿es malo? Y me dice, no sé, te lo voy a investigar. Y ya sabes, mi mamá entra a Google y todo. Dice, no, que solamente es porque, no me acuerdo qué era. Era como, tienes algo, como que estás mucha presión, mucha ansiedad. Y tal vez no estás como que muy tranquilo contigo mismo. Y como que de alguna manera tu cuerpo te está diciendo, relájate, ¿no? Y Sí. dije, pero como que no como que no me dio paz esa información, entonces no he querido investigar, porque tampoco quiero como que coincida, ¿sabes? Como de que cosas, porque igual decía, igual puede suceder cosas malas. Y yo dije, Ajá. no manches, entonces, si mi mamá No soñó quiero. esto y yo soñé esto, como que rectifico lo que mi mamá está soñando, o mi mamá rectifica con lo que soñó conmigo. Ajá. Y yo me quedé así como que, qué rollo. Entonces, esto es lo que pasó hoy. Y sí me quedé pensando en ese momento. Le dije, oye, porque estaba en el trabajo, le dije a mi mamá, luego te mando WhatsApp, le dije, porque ya estoy trabajando. Y me dice, sí, pero sí me quedé como unos que 2 minutos, 1 minuto pensando. Dije, ay, ojalá que no vaya a pasar nada malo, porque sí está muy Esperemos fuerte. que no. Sí, amigo, quería contar esto porque hoy me pasó y me acordé de ello. Pero pues, Los sueños son fuertes. fuertes, son fuertes. Amigo, pues hemos llegado al final de este podcast. Espero que no sea la última. Espero que sea la primera de muchas para tenerte aquí, en la Sí, frecuencia. claro. Eh, ya que estamos tomando todas las áreas de tu canal, ¿hay alguna película que recomiendes a la comunidad de terror? ¿Alguna que le recomiendes que digas, uy, esta está buena? Eh... Pucha. Me gusta mucho el cine de terror. Lamentablemente casi nunca me asusto. Y eso me da mucha rabia. Igual a mí. Que siempre me gustaría como encontrar una película que me mantenga al borde del miedo. Sin embargo, hay una que el formato me gusta. No sé si la han visto en algún momento. Se llama Creep. Sin hacer ningún tipo de spoiler, es un hombre que está a punto de morir y llama a un videógrafo freelance para que grabe su día para poder entregarle ese video a su hijo, que no va a poder conocer porque el hombre va a morir. Es, a mí me causó mucha ansiedad toda la película. Es un formato cámara en mano. A mí ese formato me gusta mucho porque como no sé qué va a pasar y la cámara es la que nos está guiando, es la que me puede mantener un poco más como asustado. No son espíritus, no son esas cosas, pero es una película muy tensionante. Puede que a muchos no les guste. He encontrado un par que siempre se las recomiendo y me dicen que bodrio, porque me recomendaste eso. Pero si a ustedes les gusta el terror y ese tipo de cosas, Creep es una película muy, muy creepy, valga la redundancia. Es rara, es muy rara y bizarra y a mí me dio miedo. Y es siempre una de mis recomendadas. Oye, ¿sabes cuál? A mí me gustó últimamente, la que me gustó muchísimo hace poquito y la fue a ver. No me dio mucho miedo, o sea, no me dio miedo, la verdad, pero me gustó cómo la llevó a cabo. No me acuerdo el nombre, pero me imagino que si la habías visto. Es que es como un programa. Están como en un programa, un night show, y Ajá. antiguo, y se ve como que están grabando el programa y invitan a una niña que está poseída. No me acuerdo cuál es el Sí, sí, me nombre. la vi. Ah, Entrevista con el diablo, si no estoy entrevista con mal, o algo algo así. así. Esa me gustó mucho porque cuando yo la fui a ver al cine, juegan mucho con las frecuencias. O sea, tienen Sí, sí, muchas sí. frecuencias esa película y juegan con una frecuencia baja en la cual no escuchas no la escuchas, pero tu cuerpo lo percibe. Entonces yo le decía a mi Sí, esposa,
esta película tiene mucha frecuencia. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿no llegaste en algún momento, no sentiste que tu piel se erizaba sin sentido, o sea, sin nada malo? Y me dice, sí, muchas veces me ericé. Digo, porque Ajá, esa es la frecuencia, le digo, y eso está súper genial, porque no están jugando sí, con música, están jugando con eso. Entonces, te erizas de la nada y es como que, ¿qué onda? Y como, ¿por qué o qué? Y te entra sí. ese sentimiento de, pues, ¿qué va a pasar, no? Y me gustó mucho Creo esa que eso película. también pasa mucho en Creep, pero porque como no hay tanta música ambientando y como se supone que es un cinta perdida, pues este de metraje encontrado, entonces hay muchas partes donde no hay música y siento que eso genera mucha tensión porque estás viendo qué está pasando, no sabes, no hay los picos que te avisan que va a salir algo, sino que uno está ahí como, que pase algo. Es muy bacana. Ese tipo de película me gusta mucho. Está muy buena. Voy a verla. Amigo, pues, ¿cuáles son tus redes sociales para que la comunidad te vaya a visitar, para que te vaya a dejar sus comentarios? ¿Cómo te pueden Ok, buscar? en todas las redes sociales nos encuentran como arroba el viernes XIII, o sea, 13 en números romanos. Así aparecemos en todos lados. Ahí es donde publicamos más que todo eso. La mía son Adrián FVP, pero ahí yo no comparto nada que tenga que ver con eso relacionado con lo del terror. Entonces sí los invitamos a que lleguen directamente a Viernes 13. Ok, amigo. Y en viernes 13, ¿qué días subes videos? Ay, últimamente estamos muy desordenados, pero se supone que, ya siendo juiciosos, vamos a seguir subiendo martes un episodio de True Crime, que es un poquito más como relajado, como más divertido. Y los jueves subimos Noches de Espanto, que son pues más aterradoras. Sí lo sé, qué raro que no suba un viernes, pero manejamos martes y jueves. Martes y jueves. Ok, martes y jueves. Ok, súper bien. Súper bien. Amigos, pues gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá viendo, estando acá en la frecuencia y a los que estén viendo el video, muchas gracias por llegar al final. Pásense al canal de Viernes 13. Y pues, amigo, muchas gracias. De verdad te lo agradezco mucho. Se nos Muchas complicó un gracias a poquito ti. grabar, pero ya por fin lo logramos. Hoy lo logramos. Cuando quieras, eres bienvenido a la frecuencia. Nada, Y muchísimas gracias por el espacio, lo que te digo, es mi primera vez compartiendo un poco acerca de todo lo que he vivido, lo que me ha pasado y nada, la verdad que muchísimas gracias. No dejen de ver la frecuencia, que es un espacio tan bueno también para todos los amantes de este tipo de temas. muchas gracias, amigo. De verdad te lo agradezco. Y comunidad, pues ustedes ya lo saben. eh, Recuerden que pueden mandar sus historias al canal, a nuestras redes sociales, para que le estemos dando voz a sus historias. Y pues recuerda, nunca estás solo. Y menos de noche.